¿Sabes lo que se siente cuando la persona que más amas te mira a los ojos y te dice que todo fue una mentira? Yo lo sé. Me casé con un hombre que me robó hasta el último centavo que tenía, que se acostó con mi mejor amiga en nuestra propia cama, y que desapareció una noche dejándome con deudas que ni siquiera sabía que existían. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa traición sería la semilla de mi fortuna de $50 millones. Porque a veces, querido oyente, las peores pesadillas se convierten en los sueños más dulces cuando sabes cómo transformar el veneno en medicina. Esta es una de las historias más brutales e impactantes que he compartido en este canal, porque no es solo sobre dinero, es sobre venganza perfecta servida en bandeja de plata, después de años de planificación silenciosa. Es sobre cómo una mujer aparentemente ingenua puede convertirse en la pesadilla más elegante que sus enemigos jamás pudieron imaginar. Yo era Sofía Martínez, una mujer de 32 años que trabajaba como contadora en una empresa mediana en el corazón de Buenos Aires. Tenía una vida simple pero feliz, un apartamento modesto con vista al río, un esposo que creía que me amaba con locura, y una amiga de la infancia que consideraba mi hermana del alma. Confiaba ciegamente en ambos. Más que confianza, era una fe ciega, esa clase de fe que te hace vulnerable, pero también, sin saberlo, te prepara para la transformación más brutal de tu vida. Ricardo, mi esposo de 5 años, era lo que cualquier mujer hubiera considerado un premio. Alto, de ojos verdes penetrantes, con esa sonrisa que podía desarmar cualquier defensa. Era encantador, carismático. Siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir como la mujer más especial del mundo. Tenía el don de hacerme creer que cada día junto a él era un regalo del destino. Manejaba nuestras finanzas porque, según él, yo era demasiado pura, demasiado buena, para los negocios sucios del dinero. Tú eres para crear mi amor, me decía mientras besaba mi frente. Yo me encargo de proteger lo que construimos juntos. Elena, mi mejor amiga desde los 15 años, era mi confidente absoluta, la única persona en el mundo que conocía cada uno de mis secretos más íntimos, cada una de mis vulnerabilidades. Era quien me consolaba cuando Ricardo llegaba tarde a casa con excusas elaboradas que yo creía sin cuestionarlas ni por un segundo. Elena tenía esa habilidad de hacerme sentir escuchada, comprendida, como si fuera la hermana que nunca tuve. Cuando yo dudaba, ella me tranquilizaba. Cuando yo sospechaba, ella me convencía de que estaba siendo paranoica. Durante años, ellos fueron literalmente mi mundo completo. Mi universo giraba en torno a esas dos personas que, sin que yo lo supiera, ya habían decidido mi destrucción desde mucho tiempo atrás. Ricardo me convenció, con esa paciencia de depredador experimentado, de que firmara papeles que nunca leí completamente. Documentos que parecían simples trámites matrimoniales, pero que en realidad eran mi sentencia de muerte financiera. Me convenció de que pusiera la casa a su nombre, por temas fiscales complicados que una mujer tan dulce como yo no debería preocuparse por entender. Me persuadió de que le diera acceso completo a mis cuentas bancarias para simplificar las cosas y demostrar que no había secretos entre nosotros. Elena, por su parte, jugaba el papel perfecto de la amiga leal. Me escuchaba quejarme durante horas de lo distante que se había vuelto mi matrimonio. Me aconsejaba paciencia infinita. Me decía que todos los matrimonios pasaban por crisis normales, que se superaban con amor y comprensión. Ricardo te ama, me repetía como un mantra. Solo está estresado por el trabajo. Dale tiempo, Sofía. Dale espacio para respirar. Lo que yo no sabía, lo que jamás pude haber imaginado en mis peores pesadillas, era que mientras yo trabajaba como una esclava 12 horas al día para mantener nuestra vida y nuestros sueños, ellos se burlaban de mi ingenuidad en hoteles de 5 estrellas pagados con mi propio sudor y mi propia sangre. Se reían de mis lágrimas mientras hacían el amor con una pasión que jamás conocieron conmigo. La traición había comenzado mucho antes de que yo la descubriera. Años antes. Ricardo había estado vaciando nuestras cuentas de manera sistemática y calculada, creando empresas fantasma a mi nombre sin que yo lo supiera, pidiendo préstamos millonarios con nuestra casa como garantía, forjando mi firma en documentos que me comprometerían por el resto de mi vida. Elena no solo conocía cada movimiento de esta operación criminal. Ella era la arquitecta financiera, la mente maestra detrás de cada estrategia. Juntos habían construido un esquema perfecto y despiadado. Él seducía y manipulaba emocionalmente.
Ella consolaba y distraía psicológicamente, y yo pagaba por todo sin saberlo, como una idiota útil que financia su propia destrucción. Pero hay algo que debes entender sobre las traiciones más elaboradas, querido oyente. Siempre, siempre dejan rastros. Y los rastros, si sabes seguirlos con paciencia, siempre te llevan a una verdad que puede destruir o puede liberarte para siempre. Una noche helada de diciembre, cuando llegué temprano a casa por un dolor de cabeza que me partía el cráneo en dos, encontré mucho más que simple infidelidad en mi dormitorio matrimonial. Encontré la clave dorada de mi futuro imperio millonario y la llave de su destrucción perfecta. Cuando abrí la puerta de mi dormitorio esa noche, el mundo se detuvo. No solo por la imagen de sus cuerpos desnudos enredados entre las sábanas que yo había lavado esa misma mañana, sino por lo que vi sobre la mesita de noche, carpetas llenas de documentos con mi nombre, extractos bancarios que mostraban cuentas que desconocía, y una laptop abierta con pantallas que revelaban movimientos de dinero que me helaron la sangre. Pero aquí viene lo que me convirtió en quien soy hoy. No grité, no lloré. No hice una escena dramática como cualquier mujer normal habría hecho. Me quedé ahí, inmóvil como una estatua de hielo, viendo cómo mi esposo y mi mejor amiga se separaban lentamente al darse cuenta de mi presencia. En ese momento exacto, algo murió dentro de mí. Pero algo mucho más peligroso nació. Sofía, balbuceó Ricardo, con los ojos llenos de un pánico que jamás había visto. Esto no es lo que parece. Elena ni siquiera tuvo la decencia de cubrirse. Me miró con una sonrisa cruel que jamás había visto en su rostro. Ya era hora de que lo supieras, dijo con una frialdad que me cortó como una navaja. Llevamos 3 años juntos, 3 años en los que te hemos estado vaciando cuenta por cuenta. Esa confesión me golpeó más fuerte que encontrarlos en la cama, porque una aventura se puede perdonar, pero una conspiración de 3 años, eso es premeditación pura. Ricardo se incorporó, desnudo y patético. Sofía, podemos explicarlo todo. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué? Susurré, y mi voz sonó tan extraña que ni yo mismo la reconocí. ¿Los $200,000 que han robado de mis cuentas? ¿Los préstamos que han pedido a mi nombre? ¿O el hecho de que han hipotecado mi casa sin que yo lo supiera? Los vi palidecer. No sabían que yo había visto los documentos. Elena se levantó, se puso una bata que era mía, y caminó hacia mí con la confianza de quien cree que ya ganó la guerra. «Mira, querida», me dijo con esa voz condescendiente que ahora reconocía como la máscara que siempre había usado conmigo. «Tú eres muy buena para esto. Siempre fuiste demasiado ingenua para el mundo real. Nosotros solo tomamos lo que sabíamos usar mejor. Además», agregó Ricardo mientras se vestía apresuradamente, «técnicamente todo está en orden legal. Tú firmaste todo. Nadie te obligó». En ese momento entendí algo fundamental. Ellos no solo me habían robado el dinero, me habían robado años de mi vida, mi capacidad de confiar, mi fe en el amor. Pero lo más importante que entendí esa noche fue esto. Ya no tenía nada que perder, pero tenía todo por ganar. Me di la vuelta sin decir una palabra más y salí de esa casa. Caminé por las calles de Buenos Aires durante horas, bajo la lluvia fría, mientras mi mente trabajaba a velocidades que jamás había experimentado. No estaba planeando cómo recuperar mi dinero. Estaba planeando cómo multiplicarlo por 1000. Porque verás, querido oyente, hay algo que Ricardo y Elena nunca supieron sobre mí. Durante 5 años trabajando como contadora, no solo había aprendido a manejar números, había aprendido a leer entre líneas de cada documento, a detectar irregularidades, a rastrear dinero sucio. Y más importante aún, había construido una red de contactos en el mundo financiero que ellos jamás imaginaron. Al día siguiente, en lugar de ir a llorar con una abogada o correr a la policía como cualquier víctima haría, hice algo completamente diferente. Fui a mi oficina, abrí mi computadora y comencé a investigar cada movimiento que habían hecho con mi dinero, cada transacción, cada cuenta, cada documento falsificado. Y lo que descubrí me dio el arma perfecta para mi venganza. Resulta que Ricardo y Elena no solo me habían estado robando a mí, habían estado operando un esquema mucho más grande, con al menos 12 víctimas más, mujeres como yo, que habían confiado en el encanto de Ricardo y en la falsa amistad de Elena. Pero había algo más. Habían estado lavando dinero para personas muy peligrosas, gente que no perdona cuando alguien juega con su plata.
Esa información valía mucho más que los $200,000 que me habían robado. Valía mi libertad total y su destrucción completa. Pero antes de usar esa información, decidí jugar su mismo juego, solo que mejor. Pasé 2 semanas fingiendo ser la víctima destrozada que esperaban que fuera. Lloraba cuando me llamaban. Les rogaba que me explicaran dónde estaba mi dinero. Actuaba como la mujer rota que necesitaban que fuera para sentirse seguros. Mientras tanto, estaba moviendo piezas que ellos nunca vieron venir. Usé mis contactos en diferentes bancos para rastrear cada centavo de mi dinero. Descubrí que habían invertido gran parte en acciones de empresas que yo conocía muy bien por mi trabajo. Empresas que, curiosamente, estaban a punto de quebrar por irregularidades contables que yo misma había detectado meses atrás. Aquí es donde la historia se vuelve deliciosa, querido oyente, porque mientras ellos celebraban su robo perfecto, yo estaba preparando el golpe que los destruiría para siempre. Pero antes de contarte cómo los arruiné completamente, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, toca ese botón de like que ves en tu pantalla. Es muy fácil. Solo tienes que tocar donde dice «Me gusta», y así me ayudas a seguir trayéndote estas confesiones que te ponen la piel de gallina. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Toca el botón rojo que dice «Suscribirse» y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo una nueva historia. Te prometo que cada relato que escuches aquí te va a dejar sin aliento. Ahora sí, prepárate para lo que viene, porque lo que hice después va a romperte el corazón, pero de una manera hermosa. La venganza más dulce siempre llega disfrazada de coincidencia. 2 semanas después de descubrir su traición, mientras ellos creían que yo estaba encerrada en un hotel barato, lamentando mi suerte, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era de Mauricio Delgado, un empresario millonario que había conocido durante una auditoría en mi trabajo anterior. «Sofía», me dijo con esa voz grave que imponía respeto, «necesito hablar contigo urgentemente. Hay algo sobre tu esposo y su socia que debes saber». Nos encontramos en un café elegante del centro, y lo que Mauricio me reveló superó mis peores sospechas. Ricardo y Elena no solo habían robado mi dinero, habían estado usando mi identidad para lavar dinero de una red de narcotraficantes internacionales. Yo era su pantalla perfecta, una contadora respetable, sin antecedentes, con acceso a sistemas bancarios legítimos. Tienen tu firma forjada en documentos por más de $5 millones, me explicó Mauricio, mientras deslizaba una carpeta gruesa sobre la mesa. Si las autoridades descubren esto, tú vas a la cárcel por lavado de dinero, y ellos desaparecerán con toda la plata. Pero aquí viene lo extraordinario. Mauricio no me había buscado para advertirme. Me había buscado para ofrecerme algo increíble. Resulta que él había estado investigando a Ricardo y Elena durante meses, porque habían intentado estafar a una de sus empresas. Y había descubierto algo que ellos jamás supieron que yo sabía. Tú tienes acceso legal a todas sus cuentas, porque sigues siendo su esposa, me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Y según los documentos que firmaste, técnicamente eres socia mayoritaria de 3 de sus empresas fantasma. En ese momento entendí que el destino me estaba dando la oportunidad más perfecta de mi vida. No solo podía recuperar mi dinero, podía multiplicarlo exponencialmente y destruirlos en el proceso. ¿Cómo sientes tú? Mauricio me propuso una sociedad que sonaría como ficción. Él me proporcionaría el capital inicial para comprar las deudas de las empresas, donde Ricardo y Elena habían invertido mi dinero robado. Empresas que, por mi conocimiento interno, sabía que estaban al borde de la bancarrota. Cuando estas empresas quebraran, como contadora especializada, yo tendría acceso privilegiado a todos sus activos en liquidación. Pero hay una condición, me dijo Mauricio con ojos que brillaban como los de un depredador. Quiero que ellos sepan que fuiste tú quien los destruyó. Quiero que vean tu cara cuando pierdan todo. Esa misma noche comencé mi ascensión silenciosa al poder. Usando la información que había recopilado y mi acceso legal a las cuentas compartidas, comencé a mover dinero de maneras que Ricardo y Elena jamás podrían rastrear. Cada peso que ellos habían robado se convirtió en capital de inversión para comprar acciones de sus propias empresas cuando estuvieran en el punto más bajo. Durante 3 meses, actué como la perfecta víctima rota. Los llamaba llorando, les rogaba que me ayudaran a entender dónde estaba mi dinero,
Fingía ser la mujer devastada que necesitaban que fuera para dormir tranquilos. Mientras tanto, estaba comprando sistemáticamente las deudas de cada empresa donde habían invertido. Y entonces ocurrió algo mágico. Las empresas comenzaron a quebrar exactamente como yo había predicho, una por una, como fichas de dominó cayendo en perfecta sincronía. Ricardo y Elena vieron su fortuna desaparecer de la noche a la mañana, pero lo que no sabían era que cada peso que perdían iba directamente a mis cuentas bancarias recién creadas. En 6 meses, había recuperado no solo mis $200,000, había multiplicado esa cantidad por 30. Tenía $6 millones en activos líquidos y el control total de las empresas que antes los enriquecían, pero la verdadera venganza llegó cuando decidí rebelarme. Una noche de julio, organicé una cena elegante en el restaurante más exclusivo de Buenos Aires. Los invité a ambos con la excusa de que quería firmar los papeles de divorcio y cerrar este capítulo doloroso de mi vida. Llegaron vestidos como millonarios, riendo, probablemente planeando cómo gastar el dinero que creían que aún tenían. Elena llevaba un vestido que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Ricardo lucía un reloj que reconocí como uno que había visto en una joyería de lujo. Queridos, les dije con la sonrisa más dulce que pude fingir, antes de firmar estos papeles, quiero hacerles una confesión. Deslicé sobre la mesa 2 carpetas idénticas. Abran las carpetas al mismo tiempo. Lo que vieron dentro hizo que Ricardo literalmente vomitara sobre la mesa elegante. Eran los estados de cuenta de todas sus empresas, todas sus inversiones, todas sus cuentas, todas en ceros perfectos. ¿Qué carajo es esto?, gritó Elena con una histeria que jamás había visto. Esto, les dije mientras tomaba una copa de champán de la mesa, es lo que se siente cuando alguien que amas te traiciona, solo que yo lo hice mejor que ustedes. Ricardo estaba temblando. No puedes hacer esto. Es ilegal. Te vamos a denunciar. Me reí con una carcajada que salió desde lo más profundo de mi alma vengativa. ¿Con qué dinero van a pagarle a un abogado? Ah, y por cierto, agregué mientras sacaba mi teléfono. Espero que no tengan planes para esta noche, porque hay unas personas que quieren hablar con ustedes sobre los $5 millones que lavaron a su nombre. En ese momento, entendieron la verdadera dimensión de lo que había hecho. No solo los había arruinado financieramente, los había expuesto a la red de narcotraficantes cuyo dinero habían estado moviendo. Pero la cereza del pastel llegó cuando Elena, con lágrimas de pánico corriendo por su cara perfectamente maquillada, me suplicó: «Sofía, por favor, podemos devolverte todo, podemos arreglarlo». «¿Arreglarlo?», repetí, saboreando cada palabra como un vino exquisito. «Querida Elena, yo ya lo arreglé. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Ustedes me enseñaron que la confianza es para los débiles. Y yo nunca volveré a ser débil». Me levanté de la mesa, dejé un billete de $100 para pagar la cuenta y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, me di la vuelta una última vez. «Ah, y Ricardo», le dije con la voz más fría que jamás había usado, «gracias por enseñarme que el amor verdadero es el que sientes por ti mismo. Ahora yo me amo tanto que valgo $50 millones. Salí de ese restaurante siendo oficialmente millonaria, pero más importante aún, salí siendo libre. Libre de ellos, libre de mi ingenuidad, libre de creer que necesitaba a alguien más para ser poderosa. Pero la historia no termina ahí, querido oyente, porque lo que descubrí después de arruinarlos completamente cambió no solo mi perspectiva sobre la venganza, sino sobre quién era yo realmente antes de que ellos llegaran a destruir mi vida. 6 meses después de esa cena perfecta, cuando ya había multiplicado mi fortuna a $50 millones comprando empresas en quiebra y transformándolas en imperios rentables, recibí una llamada que me cambió la vida para siempre. Era de mi madre, quien había estado en silencio durante todo el proceso de mi divorcio traumático. «Sofía», me dijo con una voz quebrada que jamás le había escuchado, «necesito verte. Hay algo que debería haberte dicho hace 20 años». Nos encontramos en la casa donde crecí, esa casa modesta que siempre me avergonzó un poco cuando era joven. Mi madre se veía más vieja, más frágil, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante décadas. «Hija», comenzó mientras temblaban sus manos al servir el café,
Tu padre no murió en un accidente automovilístico como siempre te dije. El mundo se detuvo. Durante 32 años, había llorado la muerte accidental de un padre que supuestamente me amaba. Durante 32 años había crecido sintiéndome incompleta por esa pérdida temprana. Tu padre, continuó mi madre con lágrimas que parecían llevar décadas represadas, era Augusto Morales. Ese nombre me golpeó como un rayo. Augusto Morales era una leyenda en Argentina, uno de los empresarios más poderosos y despiadados de los años 80 y 90. Un hombre que había construido un imperio de la nada y que había muerto siendo uno de los hombres más ricos del país. Me abandonó cuando supo que estaba embarazada de ti, confesó mi madre. Dijo que una secretaria embarazada no cabía en sus planes de poder. Me dio dinero para abortar y desapareció de nuestras vidas. Pero yo no pude matarte, Sofía. Tú eras lo único bueno que había salido de esa relación. Cada palabra era una revelación que reconstruía toda mi historia personal. De repente entendí de dónde venía mi facilidad natural para los números, mi instinto para los negocios, mi frialdad calculadora que había emergido durante la venganza contra Ricardo y Elena. ¿Por qué me lo dices ahora?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque él murió la semana pasada, susurró mi madre, y te dejó todo, todo. 50 empresas, propiedades en 5 países, inversiones en bancos internacionales, y un imperio que valía más de $200 millones. Pero no fue la herencia lo que me impactó, fue la carta que había dejado para mí. Esa noche, en mi departamento de lujo que había comprado con el dinero de mi venganza, abrí el sobre con manos temblorosas. La letra era elegante, masculina, definitiva. Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente has demostrado tener mi sangre. He estado siguiendo tu carrera desde hace años. Sé lo que Ricardo y Elena te hicieron. Sé cómo los destruiste. Sé que multiplicaste $200.000 en 50 millones en menos de un año. Sé que tienes mi frialdad, mi inteligencia y mi capacidad para la venganza perfecta. Pero sobre todo, sé que tienes algo que yo nunca tuve, un corazón que puede amar verdaderamente. Te dejo mi imperio, no porque me siento culpable por haberte abandonado, sino porque finalmente has demostrado que eres digna de él. Usa este poder mejor de lo que yo lo hice. Y recuerda, la venganza más perfecta no es destruir a tus enemigos, es superarlos hasta el punto de que se vuelvan irrelevantes. Tu padre, que te amó desde la distancia más de lo que jamás pudiste imaginar, Augusto Morales. En ese momento comprendí algo que me paralizó. Ricardo y Elena nunca fueron mis verdaderos enemigos. Ellos fueron simplemente las herramientas que el destino usó para despertarme, para mostrarme quién era realmente, para forzarme a reclamar el poder que siempre había estado en mi sangre. Durante los siguientes meses, usé mi herencia para crear algo que jamás había existido, una red de protección para mujeres que habían sido traicionadas económicamente por sus parejas. Fundé Phoenix Rising, una organización que no solo ayudaba a estas mujeres a recuperar su dinero, sino que les enseñaba a multiplicarlo, a convertirse en depredadoras financieras más inteligentes que sus ex esposos. Cada mujer que ayudé se convertía en una extensión de mi venganza contra un mundo que subestima el poder femenino. Cada empresa que compraba, cada millón que generaba, cada enemigo que destruía con elegancia legal, era una prueba más de que mi padre había tenido razón. Yo no era solo una víctima que se había levantado, era una depredadora que había estado dormida esperando el momento perfecto para despertar. ¿Y Ricardo y Elena? Ellos se convirtieron exactamente en lo que mi padre había predicho, completamente irrelevantes. La última vez que supe de ellos, Ricardo trabajaba como vendedor de seguros en una ciudad pequeña y Elena limpiaba casas para sobrevivir. Pero yo no sentía satisfacción por su miseria. Sentía indiferencia total. Habían sido escalones en mi ascensión al poder, nada más. Porque verás, querido oyente, la venganza más perfecta no es cuando tus enemigos sufren. Es cuando te vuelves tan poderoso que ya no necesitas pensar en ellos. Es cuando tu éxito se vuelve tan monumental que su existencia se convierte en un detalle insignificante en la historia épica de tu triunfo. Hoy, a los 35 años, soy dueña de un imperio de $300 millones. Tengo empresas en 12 países, propiedades que parecen palacios y un poder que mi padre habría envidiado. Pero lo más importante que tengo es algo que él nunca tuvo: la certeza absoluta de que merezco cada centavo, cada éxito, cada momento de gloria.
La traición de Ricardo y Elena no me destruyó, me liberó. Me liberó de la ilusión de que necesitaba ser amada para ser valiosa. Me liberó de la creencia de que mi bondad era mi fortaleza. Me enseñó que mi verdadera fortaleza siempre había estado en mi capacidad para ser implacable cuando era necesario. Y esta confesión que te estoy haciendo, querida alma que me escuchas, no es para que sientas lástima por mi pasado. Es para que entiendas algo fundamental. Cada traición que has sufrido, cada humillación que has soportado, cada lágrima que has llorado en la oscuridad, no son evidencias de tu debilidad, son la materia prima de tu poder futuro. Porque al final, querido oyente, no importa quién te traicione o cuánto te roben, lo que importa es lo que haces con ese dolor. Puedes dejarlo que te destruya, o puedes usarlo como combustible para convertirte en alguien tan poderoso que tus traicionadores se conviertan en notas al pie de tu historia de éxito. Yo elegí el poder. Yo elegí la venganza inteligente. Yo elegí convertirme en la pesadilla elegante de cualquiera que se atreva a subestimarme. Y si tú estás escuchando esta confesión porque alguien te traicionó, porque alguien te robó, porque alguien te hizo sentir pequeño e insignificante, quiero que sepas algo. Tu momento está llegando. Tu despertar está cerca. Y cuando finalmente reclames tu poder, vas a entender que esa traición no fue tu final, fue tu verdadero comienzo. Ahora, antes de despedirme, necesito pedirte un favor. Si esta historia te ha tocado el alma, si has sentido cada palabra como si fuera tuya, dame ese like que tanto significaría para mí. Es tan fácil como tocar ese botón que dice «Me gusta», y con eso me ayudas a seguir compartiendo estas confesiones que cambian vidas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Toca el botón rojo que dice suscribirse y activa esa campanita, porque cada día te espero aquí con relatos que te van a dejar sin aliento, historias que te van a mostrar que el poder verdadero siempre nace del dolor más profundo. Cuéntame en los comentarios, ¿has vivido una traición que te cambió para siempre? ¿Hay alguien en tu vida que necesita conocer su verdadero poder? Comparte esta historia con esa persona que sabes que está lista para despertar. Porque recuerda, mi querido oyente, cada día te espero aquí con confesiones que te van a cambiar la vida. Historias reales de mujeres que transformaron su dolor en poder, su humillación en gloria, su desesperación en fortuna. Hasta mañana, cuando otra mujer extraordinaria te contará cómo convirtió sus lágrimas en diamantes.